Eh, Vamos a ver la relación con otras disciplinas desde el punto de vista de la filosofía política y también el resto de la clase y la próxima vamos a ver un poco la historia de nuestro país relacionada con la religión y la política. A veces hay más interés en conocer lo nuestro que solo las ideas occidentales, que pueden ser europeas o de otros países, de pensadores de otros países. Y a mí me parece que está bien, ¿no? En la anterior clase hubo también algunos comentarios sobre qué rol ha jugado la Iglesia, por ejemplo, en el siglo XX en nuestro país. El rol no religioso en el sentido de, bueno, tener alguna vida institucional, sino el rol político. Y después de ver estas diapositivas que tienen relación con otras disciplinas, aparte de la teoría política, vamos a ver otras también. Vamos a comenzar a ver durante una sesión, la próxima clase, y media sesión, la de hoy, o tal vez un poco más, si se extiende, el rol político de la Iglesia en nuestro país, inclusive un poco antes de la llegada de los españoles, ¿no? Eso está también en el sílabus. Yo les voy a dar no diapositivas, sino un texto de resumen de algunos libros que yo hice y que constituye un contenido pertinente. Entonces, después de esto, que son pocas diapositivas las que faltan, si nos alcanza el tiempo vamos a comenzar a ver el tema que les digo, y si no es posible, y ahí termina, ¿ve? Entonces son 3, 4 diapositivas que nos faltan y pasamos al siguiente tema, que es el rol político de la Iglesia en nuestro país, que es parte también de la dinámica política para entender qué rol ha jugado especialmente hasta el siglo XX. Todavía tiene cierto rol, ¿no? El año 2019 ha sido importante lo que hicieron algunos obispos. Si usted sabe, ¿no? Había un obispo italiano, Scarpellini se llamaba, que murió hace poco, ¿no? Hace unos 2 o 3 años, y que tuvo un destacado papel en medio de la crisis política que se generó el 2019. Entonces vamos a ver algunos aspectos para que ustedes también tengan conocimiento de cómo la religión y particularmente la Iglesia en nuestro país siempre ha cumplido algún rol político. Bien, entonces estamos terminando de ver estas diapositivas concernientes a la relación de la filosofía política con otras disciplinas. Por ejemplo, la teoría política, por ejemplo, las ciencias políticas. Es diferente hablar de las ciencias políticas que hablar de la ciencia política. Pero eso lo vamos a ver con un poco de detenimiento después. Por ahora, veamos la diferencia entre filosofía política, que está aquí como ven, y teoría política. En general, los politólogos se empeñan en decir que no hacen filosofía política, ¿no? Yo trabajo en la carrera de ciencia política, se llama. No se llama ciencias políticas ahora. Curiosamente, antes se llamaba ciencias políticas. Hasta el año 2010 yo empecé a trabajar antes, en los años fines de los 80, empecé a trabajar en la carrera de ciencias políticas y nada más. Después, en 2010, se volvió carrera de ciencia política y gestión pública. Y claro, hay una diferencia conceptual.
lo vamos a ver enseguida. Pero en general los politólogos dicen que la filosofía política es especulativa. En cambio, la ciencia política es objetiva, es neutral y es precisa, ¿no? No tiene contenidos ambiguos, no tiene apreciaciones de valor, juicios de valor, no tiene especulaciones metafísicas, que sin duda tendría la filosofía política. Y efectivamente identifican la filosofía política como el quehacer intelectual que habla del deber ser. ¿Qué significa eso? Lo que debe hacer o debe ser la sociedad, lo que deben hacer los individuos que viven en la polis. Lo de política, hemos hablado ya, viene de polis, y polis entendido en el sentido griego, ¿no? Que incluía un ámbito de influencia de la ciudad-estado. Entonces, todo lo concerniente a los asuntos públicos eran asuntos de la polis. Y la filosofía política entonces se entiende como las obligaciones del ciudadano y su entorno, ¿no? El entorno inmediato del ciudadano es su familia, sin duda, y la imagen que debe tener dentro de la familia y cómo debe orientar a los miembros de su familia a convertirse efectivamente en ciudadanos, especialmente los hijos, y cómo debe regular la participación de los otros miembros de la familia que nunca van a ser ciudadanos. Por ejemplo, las mujeres, ¿no? No hay mujeres ciudadanas en la polis griega. Entonces, también los esclavos. Se trata de que lo que después en Roma se llamó el pater familias, que significa el padre de familia, disponga en su lugar el cumplimiento de roles de la mujer, las concubinas, los esclavos, las esclavas, los hijos varones, las hijas mujeres, y él mismo en la sociedad, de manera que los hijos menores de edad con el tiempo lleguen a convertirse en ciudadanos que coadyuven como él mismo al bien común, en tanto que los otros miembros de la familia, como son los esclavos, la esposa, las concubinas, etc., cumplan también roles que sean provechosos a la sociedad, a la polis. Entonces, el deber ser del ciudadano, de su familia, es lo que la filosofía política establecería, es lo que la filosofía política señalaría. Y por tanto, los filósofos que hablan de la polis, que hablan de llegar al bien común, de realizar una vida moral que coadyuve no solo al individuo, a su realización y su crecimiento, sino también que beneficie a la sociedad, en tanto el individuo es parte de la familia y de la sociedad, es lo que concierne a la filosofía política. Hay otros temas tradicionales de ocupación de la filosofía política, aparte de los aspectos morales, del deber ser, del cumplimiento de funciones del ciudadano, en términos de cumplir funciones de beneficio para la sociedad y evidentemente para su propia familia, ¿no? Reflexionar y problematizarse, por ejemplo, acerca de qué es el poder, cómo lo ejercen, también es una temática de filosofía política, aunque un tanto más libre de algunas especulaciones, diríamos, moralistas o de concepciones metafísicas, ¿no? Acerca de que haya una finalidad de la polis, eso habla Aristóteles, ¿no? La polis es la complejización de la vida de las familias, la complejización de la vida de la aldea y finalmente la institucionalización
de algunas entidades dentro de la polis para el desarrollo de las actividades propias de interés común. Por ejemplo, la eclesía en la democracia griega. Hemos visto en otra oportunidad que la eclesía era la asamblea. ¿Qué significa eso? La asamblea en la que se reunían los ciudadanos a discutir y tomar decisiones, y esa era la instancia más participativa de los ciudadanos, claro, sin extranjeros, sin metecos, así los llamaban, sin mujeres, sin niños, sin esclavos, solo los ciudadanos. Y hubo también un desarrollo progresivo de la eclesía. En el tiempo de Pericles, por ejemplo, ya no era necesario tener cierta renta para ser elegido en la eclesía para cumplir ciertas funciones, aunque en general no se las retribuía, pero sí Pericles estableció algún estipendio para que incluso personas sin mayores recursos puedan cumplir funciones públicas, y no esté delimitado a los que tengan cierta renta, cierto peculio, ¿no? Entonces, cuando se habla del bien común, es fácil llegar a posiciones un tanto especulativas, como en el caso de Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, él dice que la polis, es decir, la ciudad-estado, debe realizar una finalidad, lo que se llama el telos, ¿no? Tiene una entelequia, es decir, una finalidad que cumplir, un propósito, y esa finalidad y ese propósito se realiza en la medida que la mayoría de los ciudadanos cumplen también lo que les corresponde como ciudadanos. Entonces, el bien común es resultado de la consecución del telos de la polis, es decir, de que la ciudad-estado logre su finalidad de alcanzar el bien común. ¿Y qué es el bien común en la concepción de Aristóteles? Es lo que favorece a la mayoría de la población realizando sus expectativas sin dañar, aunque no realice las expectativas de otros, sin dañar al conjunto y sin dañar a las partes, y estableciendo que eso tampoco es definitivo, ¿no? Sino tiene una prosecución, es decir, después se pueden realizar otras expectativas, otras demandas, en la medida que también alcancen a ser demandas mayoritarias, y combinando además lo que él considera un sistema de gobierno perfecto, que combina la democracia, es decir, las instituciones de Atenas, por ejemplo, con las otras formas normales de gobierno, que son la aristocracia y la monarquía. Es decir, puede haber un rey, pero no en ningún caso tiene poder absoluto, en ningún caso puede convertirse en tirano, porque hay otras regulaciones de las instituciones políticas que lo impiden, y también donde se reconoce a los patricios. Bueno, lo de patricios es posterior, el mismo nombre es más latino que griego, pero donde hay aristos, ¿no? Es decir, aristócratas, los mejores, que también tienen algunas responsabilidades. Entonces, en la medida que se combinan las distintas formas de gobierno, la monarquía, la aristocracia y lo que se traduce normalmente como democracia, aunque Aristóteles llama politeia, se puede llegar efectivamente a una buena forma de gobierno que puede ser considerada la mejor posible y la que se realizaría de la manera más provechosa para el bien común. Entonces, esas consideraciones de la entelequia, del telos, del bien común y, bueno, las formas normales de gobierno, etcétera, si bien pueden ser muy ilustrativas y tener una base empírica sólida, como se dio en el caso de las reflexiones y análisis de Aristóteles, tienen también sin duda cierta connotación ética, ¿no? No se olviden que en la filosofía práctica, según Aristóteles,
incluye tanto la ética como la política, por lo tanto ambas están muy vinculadas y no puede haber un buen gobierno con gobernantes inmorales, con gobernantes mentirosos, con gobernantes demagogos, con gobernantes corruptos, ladrones, que van a dañar los intereses de la ciudad para beneficio propio o de sus adláteres o de sus familiares o de sus partidarios o de alguna facción en detrimento de los intereses de la colectividad. Entonces, que se introduzcan elementos morales, que se haga referencia a la ética partiendo desde la política, ha constituido una labor tradicional de la filosofía política. Y efectivamente eso se ha dado desde la antigüedad, particularmente desde Aristóteles, hasta el Renacimiento, completamente hasta Maquiavelo, ¿no? Que en 1510, si no me equivoco, publicó, creo que un poco más, El Príncipe, que rompe el contenido moral de la política y instituye una política que después se ha denominado realista. Entonces, una manera muy frecuente de diferenciar la teoría política de la filosofía política es atribuir a la filosofía política contenidos más morales, es decir, un desarrollo más ético, algunas veces contenidos metafísicos como de las finalidades o las metas o el telos o la intelequia, que son conceptos de Aristóteles, ¿no? Y que se aplican también a la política. En cambio, hablar de la teoría política da lugar a hacer más incidencia en el desarrollo de las ideas desde Maquiavelo, que, como decía, a principios del siglo XVI, con El Príncipe en particular, explícitamente, aunque no para todos, sino solo para la clase gobernante, para la élite gobernante, especifica que el sentido de la política no es el bien común, no son las especulaciones o discursos de moralina de los filósofos que hablan de que los gobernantes tienen que ser los más sabios, eso decía Platón, ¿no? El mejor régimen político es el del filósofo rey. Es decir, ¿por qué del filósofo rey? Porque el filósofo es el que sabe la esencia de las cosas y es el que mejor va a entender qué es la justicia. Y entendiendo mejor qué es la justicia, va a poder aplicarla si la arquitectura o la ingeniería política da lugar a que lo haga. Y esa arquitectura debe ser tal que impida que el gobernante use el poder para sí mismo, para sus adláteres o para sus familiares. Por eso los llamados guardianes, que son los militares y los políticos, no deben tener familia, no deben tener propiedad privada. Esas son las condiciones para que se realice el mejor sistema político según la utopía platónica. Entonces sigue hablando del bien común. Bueno, en realidad él es uno de los más importantes propulsores del concepto bien común como concepto central de la política. Su discípulo Aristóteles también se refiere a lo mismo, aunque desde distintas perspectivas y con mayor realismo, con tanto idealismo como su propio maestro, ¿no? Entonces, Maquiavelo rechaza ese legado de la antigüedad de ocuparse de la política haciendo referencia al bien común, a la moral de los gobernantes, y establece lo que en sentido más amplio ha sido entendido como la teoría política, que ya no habla de la moral, ya no habla de que los gobernantes deben ser los sujetos más sabios y que debería existir una
arquitectura política que impida usar el poder para beneficio propio. En el caso de Platón, por ejemplo, eso es muy importante de tener en cuenta. Sino, de manera cínica, se presenta el poder como el imperativo para usarlo cada vez más eficientemente y para ampliarlo. Entonces, ¿qué es la política para Maquiavelo? Fíjense, son prácticamente 2 milenios después de Platón que se da esta concepción, y eso significa que Platón, Aristóteles tuvieron una influencia durante 2 milenios aproximadamente, ¿no? Incluso sobre la Edad Media, no solamente sobre los filósofos latinos como Cicerón. Lo que escribe Cicerón es casi copiado de Aristóteles, ¿no? Su libro también llamado La República, aunque es más en latín Res Publica. Los libros de Platón y Aristóteles se llaman Politeia, que bueno, se traduce como política, aunque lo de Platón tiene más la traducción de La República, el título original es Politeia, ¿no? Y lo mismo el de Aristóteles. Entonces, los dos libros, el de Platón y el de Aristóteles, influyeron sobre los filósofos latinos de una forma muy fuerte, y también sobre los filósofos de la Edad Media, incluidos los cristianos, ¿no? Santo Tomás, por ejemplo, reivindica el pensamiento de Aristóteles y los relaciona con sus creencias religiosas, pero siempre subsiste el núcleo, y el núcleo es el bien común, y el núcleo es hablar de la política desde una enclave ética, es decir, lo fundamental es que los políticos tengan cumplimiento de su deber moral. Y claro, ya en tiempo de la cristiandad van a introducirse otras ideas religiosas, pero siguiendo estos imperativos de carácter ético, como es cumplir las normas morales y también las normas de Dios para la convivencia social. Entonces eso subsiste hasta el siglo XVI, cuando Maquiavelo establece la otra perspectiva, que es sobre la que en general se nutre la teoría política. La teoría política dice, gracias a Maquiavelo se ha desarrollado una reflexión libre de los discursos moralistas, ¿no? Es decir, no, los políticos deben ser personas morales, deben cumplir principios de la ética, etc. Y también se libera del concepto de bien común, como la obligación de realizar algo que beneficie por lo menos a la mayoría de la sociedad, sino a toda la sociedad. Bien, ¿qué significa esto? Tomar la política de una manera cínica. Y claro, si ustedes han leído El Príncipe, por ejemplo, esta obra tan importante, primero hay que tener en cuenta que no es una obra para los gobernados, es una obra para los gobernantes. Está dedicada a Lorenzo el Magnífico, que murió más o menos unos 20 años antes, en 1492, murió mecenas del arte, que ha hecho de Florencia la ciudad más importante en la historia del Renacimiento y de la humanidad en cuanto a patrocinar la creatividad artística y la generación científica sin precedentes. Bueno, está dedicada a él, pero tiene también un interés bastante prosaico, ¿no? De que Maquiavelo recupere un cargo de funcionario de segunda o tercera categoría que le correspondía. Pero al margen de eso, está claro que no es un libro para todos, es un libro para pocos.
un libro para las élites gobernantes. Y claro, hablarle al príncipe, que también se puede entender el que regenta las ciudades-estado italianas, que eran muchas y peleaban y están llenas de intrigas, o al rey en privado y escribir una obra para que sea leída por los gobernantes, no es lo mismo escribir una obra para que sea leída por cualquiera. Y en ese sentido el príncipe es un manual que establece pautas totalmente al margen de la moral y totalmente al margen del bien común. Se puede hablar del bien común, pero eso es simple demagogia, y el príncipe debe saber cuándo hacerlo, para convencer, para engañar, para endulzar algunas de sus acciones. Hay en el tiempo de Maquiavelo, incluso en la teología, alguna, y eso se ve muy claramente en una obra de teatro que se llama La Mandrágora. Hay un concepto, ¿no? Es legítimo hacer el mal si el propósito final es hacer el bien. Es decir, no importa cometer pequeñas maldades, pequeños actos ruines, pequeños actos criminales, si después se consigue lo que uno quiere conseguir. Y eso está bien. Entonces ya no interesa el bien común, ya no interesa la moral, lo que interesa es la finalidad o el fin. Maquiavelo nunca dijo el fin justifica los medios, pero sin duda su concepción de la política es esa. ¿Cuál es la concepción de Maquiavelo? Que el príncipe puede hacer lo que sea para conservar o para aumentar su poder. Y eso significa actuar sin ningún resquicio, sin ningún óbice moral. Si tiene que matar, que mate. Si tiene que mentir, que mienta. Si tiene que contratar mercenarios para asesinar, que lo haga. Si tiene que envenenar a sus enemigos, que los envenene. Si tiene que traicionar a sus aliados para conseguir lo que fuera, que lo haga. Lo importante es que sepa qué hacer. Porque tampoco se trata de hacer lo que sea en cualquier circunstancia. Y ese es el arte de gobernar. El arte de gobernar es, en primer lugar, conocer la historia. Fíjense, Maquiavelo es bastante puntual en sus apreciaciones, ¿no? La mejor forma de saber qué debe hacer un príncipe no es leer la Biblia y establecer cuáles son los mandamientos que debe cumplir. Eso es ridículo. Porque lo primero que debe hacer un príncipe es conocer la historia de su ciudad, de su ciudad-estado, de las familias que gobiernan la ciudad-estado donde él gobierna, de las dinastías que hay, de las rencillas que hay, y utilizar eso para su propio beneficio, pero no solo la historia local, la historia universal. Él mismo se dedica a hacer la historia, ¿no? Y es la historia política. Las décadas de Tito Livio, que es un libro que él ha escrito, trata sobre eso, pero incluso la historia de Florencia, escrita por él, también. Entonces, el buen político no es un beato de la iglesia, puede aparentar eso, ¿no? Puede ir a la iglesia, comulgar, confesarse, para que le vean, para que el pueblo le vea y crea que es un buen cristiano. No se olviden que estamos en la época principios del siglo XVI, en que ya hubo la ruptura con el protestantismo y comienza a fortalecerse el poder del catolicismo. Entonces, usar la religión es legítimo, pero no para cumplirla, los mandamientos éticos, sino para aparentar. Tiene que aparentar ante el pueblo, tiene que hablar, convencerlo y no dejarse descubrir.
no dejarse, no quedar en evidencia como un estafador, un mentiroso, alguien que no cumple sus promesas, y peor, alguien que no tiene el mínimo resquicio moral. Debe usar la fuerza, pero también ser astuto. Esa es la imagen de la zorra y el león. El león es la fuerza y la zorra es la astucia. Puede engañar a sus aliados, puede traicionarlos, puede asesinarlos, puede hacer lo que sea. Si al final de todo eso logra su fin, su propósito, si cualquier medio, entonces está a su disposición y puede usarlo. Y claro, la pelea es entre los que tienen poder, porque también los que tienen poder tienen ejércitos, tienen dinero, pueden contratar mercenarios, pueden influir hasta en el nombramiento de papas, ¿no? Tener a un papa que sea acólito a la familia, y bueno, son papas además que tienen familias enormes, ¿no? Y en ese tiempo estaban los estados papales, ¿no? Que tenían influencia o protección del papado, y había guerras entre las ciudades-estado. Florencia, Milán, era de las más importantes, Roma también, por supuesto. Entonces, que gobierne una ciudad-estado, digamos, Nápoles o Venecia, implicaba que ese príncipe, que ese rey, o como se llame, iba a tomar decisiones, y las decisiones, las que debe tomar cada persona que tiene poder, si ese poder sabe usarlo para su beneficio y el de su grupo, que puede ser su familia, su dinastía, sus acólitos, va a hacer buenas decisiones en la medida que mantenga o incremente su propio poder. Entonces, eso ya no es hablar de ética, ya no es hablar del bien común. Eso significa hablar de la política de manera descarnada. Es decir, la política es el escenario en que se enfrenta un príncipe que puede ser tan ruin como cualquier otro, o un príncipe, un rey que puede ser tan hábil como cualquier otro, engañando al pueblo, haciéndole falsas promesas, es decir, promesas que no pretende cumplir, promesas insinceras, siendo demagogo, dándoles algunos beneficios eventualmente para conseguir su apoyo, y lo mismo, ¿no? Sobornando, extorsionando, amenazando, y eso en todos los campos, incluso para el nombramiento de papas, ¿no? Para el nombramiento de los regentes en las entidades que había. Entonces, fíjense, esa es la teoría política. Ya no es hablar nada de los deberes morales del príncipe, del bien común, sino hablar claramente sobre cómo se mantiene el poder, cómo se lo ejerce y cómo se puede utilizar incluso la religión, incluso la imagen del rey para obtener sus propios propósitos, sus propios fines, para lograr sus propios fines. Y eso ese ha sido el principio de la teoría política. Ahora, en el desarrollo histórico de la teoría política no ha sido solo lo que después se llama la realpolitik, que es esto, ¿no? Una política realista que habla de manera descarnada a las élites. Ahora, claro, si los gobernados se enteran de que hay alguien que les dice a los que gobiernan todo esto, se desmorona la política. Por esto es un conocimiento secreto. El discurso a las élites siempre debe ser secreto para los gobernados, porque si hay algún gobernado que tiene ciertas luces, porque en general es mejor mantener al pueblo ignorante, ¿no? Cuanto más ignorante sea el pueblo, mejor. No es bueno que se ilustren, que el pueblo se ilustre, no es bueno. En general, ¿por qué? Porque se pueden dar cuenta, ¿no?, de lo que está haciendo su gobernado. En cambio, cuando son más ignorantes,
pueden ser más fanáticos. O sea, el fanatismo es muy fácil que, por decir así, coagule, se consolide en la masa más ignorante. Los ignorantes tienden a ser fanáticos más que los ilustrados, aunque también hay gente ilustrada que termina en las peores aberraciones. Hemos hablado de eso en alguna ocasión. Entonces vean que hablarles así a los gobernantes es algo para que se mantenga en secreto. Pero obviamente en la teoría política han habido otras elaboraciones teóricas. Y la más importante después de Maquiavelo, de estas teorías de, por ejemplo, no importa hacer el mal si al final se logra algo bueno, etcétera, que han inundado incluso la teología. Si quieren, alguien puede leer esa obra, La Mandrágora, es muy interesante al respecto, de Maquiavelo, aparte del Príncipe, obviamente. Les decía que posterior a este realismo político han habido otras teorías, y una de las teorías políticas son más importantes posteriores es, aunque 2 siglos después, 2 siglos y medio después, la Ilustración, que ya no es una teoría elitista solo para los gobernantes, sino que es una declaratoria de principios de cómo debe entenderse la política y las instituciones del Estado, que deben ser no aristocráticas, no monárquicas, sino democráticas. Entonces, en el siglo XVIII, el desarrollo de la Ilustración es otra forma en la que la teoría política se ha cristalizado, diríamos, de manera diferente a cómo surgió en contra de la filosofía política entendida como elucubración ética y metafísica, y cómo ha sido el opuesto a esa concepción, es decir, el opuesto ya cínico de no tener ningún resquicio moral para cometer cualquier tipo de acción con la finalidad de lograr un objetivo de beneficio propio. Entonces, y después de la Ilustración, la teoría liberal, la teoría democrática, claro, han habido otras que en general se asumen como teoría política, por ejemplo, la socialdemocracia, ¿no? Por ejemplo, el anarquismo, por ejemplo, el marxismo, pero no se puede desconocer también que en cualquiera de estas teorías políticas hay un substrato filosófico. Por ejemplo, si hablamos del marxismo, ¿cuál es la filosofía del marxismo? Fácilmente se puede identificar, ¿no? El materialismo y la dialéctica son los fundamentos filosóficos del marxismo. Y dentro de esos fundamentos, o como construcción a partir de esos fundamentos, aparece, por ejemplo, la acción política de la clase obrera, los revolucionarios de profesión, la pequeña burguesía que se identifica con la transformación revolucionaria, etcétera, etcétera. Entonces, si bien hay teorías políticas que ya no son al estilo de la ética ni la metafísica antigua ni medieval, no es posible considerar que estén libres de cualquier filosofía. Y evidentemente la filosofía que las sostiene difiere. No se puede admitir, por ejemplo, que la filosofía del marxismo que hemos señalado, ¿no? El materialismo, la dialéctica como el fundamento filosófico del marxismo, por ejemplo, sea similar a los fundamentos filosóficos, por decir algo, de la socialdemocracia o del anarquismo o del liberalismo. Son visiones diferentes que pueden tener algunas similitudes en algunos fundamentos, sí, pero que también tienen una filosofía política claramente identificable. Entonces,
Lo que se ha establecido generalmente como filosofía política y teoría política termina especialmente en el siglo XX, bueno, también en el siglo XIX, que se desarrolla el marxismo, en el siglo XX con otras teorías políticas, dando lugar también a otras filosofías políticas que ya no se reducen a, por ejemplo, hablar de la ética o la moral que deben cumplir los gobernantes o su obligación de realizar el bien común, aunque también en algunos discursos sigue apareciendo, ¿no? Y también los políticos, como parte de su labor demagógica, siempre se autorrefieren como personas extraordinariamente morales, que cumplen principios morales. Esto es parte de su cinismo, ¿no? Parte de su discurso, parte de su narrativa. Pero evidentemente eso ya no es creído, es mucho más cínico, en el sentido de que hay regímenes que proclaman, que sus propios gobernantes se proclaman a sí mismos como personas que no tienen un ápice de errores ni transgresiones morales, cuando todos saben que eso no es así. Pero el régimen es tan represivo que nadie puede denunciarlos, que nadie puede ponerlos en evidencia. Bien, entonces hemos visto esta diferencia importante entre la teoría política y la filosofía política, viendo además, ustedes tienen aquí esta diapositiva, ya les mostré, ya les envié el origen de las palabras, ¿no? Teoría y política. Bueno, aquí tengo un contenido que también vale la pena señalar en esta ocasión, que es los tres sentidos de la política. No voy a hacer mucha incidencia en esto, algo ya hemos hablado. La política, con la palabra política se puede entender, por ejemplo, lo que hacen los actores. Los actores, estoy hablando de la tercera columna, ¿no? La columna que ustedes ven a la derecha, pueden ser dirigentes, pueden ser miembros del gobierno, una dinastía, por ejemplo, que gobierna un país durante varias generaciones, se tiene por ejemplo en la India, o también pueden ser las acciones de personas que son don nadie, ¿no? Es decir, personas que no van a dejar sus nombres en la historia política, pero sí van a protagonizar hechos importantes. Por ejemplo, los que han derrumbado el muro de Berlín. Aquí se los ve, nadie sabe sus nombres, y bueno, son los actores, como también puede ser el artífice de una revolución. La primera revolución socialista en la historia de la humanidad ha sido forjada en primer lugar por Lenin, ¿no? La de Lenin y Ulyanov, que tuvo éxito finalmente en octubre de 1917. Entonces pueden ser personas, pueden ser partidos, pueden ser grupos, pueden ser familias, pueden ser dinastías, pueden ser facciones, puede ser un grupo totalmente marginal que aparece y hace algo grande, incluso sin ser consciente de que se lo está haciendo, ¿no? O siendo muy consciente. También cualquier situación se puede dar. Entonces la política, en un sentido, es la acción de los protagonistas, y protagonistas individuales o grupales, también institucionales, ¿no? Es decir, los miembros de una institución, los miembros de una facción, de un grupo, de un partido, o también líderes, ¿no? Personas con nombre y apellido, se cambian el nombre, se acerca de Lenin, ¿no? Lenin no se llamaba Lenin. Pero, bueno, la historia lo recuerda como Lenin, ¿no? Que es su seudónimo. Y,
lo que ha escrito es monumental, son como 60 tomos las obras completas de Lenin. La mayor parte libros de política, pero también tiene libros de filosofía, porque él estudió filosofía, fíjense. Y son muy interesantes, por ejemplo, sus cuadernos filosóficos, ¿no? Donde anota lo que había estudiado de Aristóteles, con palabras en griego. Él leía varios idiomas, ¿no? Era bastante culto. Y bueno, también está su cuaderno, su libro que se llama Materialismo y Empiriocriticismo, que es un libro de gnoseología y de epistemología bastante importante, fíjense. Entonces, no es solo un politiquero que hacía discursos para soliviantar a las masas y volcarlas a que tome el Palacio de Smolny o algo parecido, ¿no? Sino tenía una formación sólida. Eso evidentemente hay que reconocer, y ha sido un gran protagonista de la historia política, no solamente de Rusia y lo que fue después la Unión Soviética, sino también de Europa y del mundo. Bueno, y así otros protagonistas. Entonces la política tiene protagonistas individuales y colectivos. Pero también la política tiene, por decir así, las publicaciones políticas, que no necesariamente son los grandes textos. En la primera columna están los grandes textos, los clásicos, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, ya hemos hablado de algunos, ¿no? La República de Platón, claro, es un clásico de la filosofía política. El Príncipe será, con todo lo que hemos dicho, fíjense, sí, es, pese a que está dirigido a la élite gobernante, pese a que habla pestes de todo lo que sea moralina para los políticos, pese a que están descarnado, cínico y muy claro de lo que tienen que hacer los políticos, estudiar los casos, ver cómo se aplica la historia política a su realidad y tomar decisiones sin ninguna moral. Es un clásico del pensamiento político, como también los escritos de Marx, de Nietzsche, de Schopenhauer, los que están aquí, ¿no? Fíjense, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Turgot, hasta Wittgenstein, o sea, tienen libros que son clásicos de la filosofía política. ¿Por qué son clásicos? Porque son parte de sistemas. No es un librito que a alguien se le ocurrió escribir en un momento perdido de la historia, sino que expresa un sistema de ideas que tiene que ver con la manera de entender la realidad, la manera de entender la historia, la manera de entender la sociedad y la realización humana. Entonces, siendo parte de un sistema de ideas, hablar de la política puede ser un discurso clásico, como son estos, ¿no? Estos autores que tienen uno u otro libro sobre la política, pero ese libro que han escrito sobre la política es parte de un sistema de ideas, de una concepción que tiene que ver con muchos otros aspectos, como los que les he dicho, incluida la moral, por ejemplo, ¿no? La moral revolucionaria o la moral anarquista, que obviamente va a ser diferente, por ejemplo, a la moral cristiana o judía, o a la moral, por ejemplo, socialdemócrata, ¿no? Bueno, entonces, en la primera columna tenemos las grandes ideas. Después tenemos los grandes protagonistas de la política, los clásicos de la filosofía política. Y al medio tenemos los textos políticos, que no necesariamente van a tener reflexiones filosóficas. No, van a tener alguna filosofía política, claro que sí, siempre hay, incluso en los protagonistas, ¿no? Lenin, claro, fíjense, él tiene un pequeño
texto para difundir sus concepciones, que titula Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Y en esas tres fuentes y partes integrantes habla de la economía inglesa, del socialismo francés y de la filosofía alemana. Y en la filosofía alemana dice, hay dos grandes filósofos alemanes que han servido a que el marxismo se desarrolle. Por el materialismo, Ludwig Feuerbach, que era materialista, y por la dialéctica, Hegel. Marx ha tenido la genialidad de unir a los dos y crear el materialismo dialéctico, sin idealismo, sin credo religioso y con un fuerte enfoque materialista. Entonces, él es consciente de su filosofía en general y también de su filosofía política. Entonces, como también pueden ser personas simplemente que reaccionan a una situación de vida, después de décadas del dominio de la República Democrática Alemana, su población estaba harta, ¿no? Y algunos preferían morir electrocutados, baleados por los guardias, tratando de salir de la República Democrática Alemana hacia la República Federal de Alemania, que quedarse ahí. Y muchos lo lograron, ¿no? Y de formas realmente increíbles escaparon algunos. Otros no, pero ya estaban hartos. Y por eso también, cuando se dieron las circunstancias, la perestroika, Chernobyl y otras circunstancias, actuaron. Y, sin dejar sus nombres en la historia, se dio el derrumbe de este muro oprobioso, que fue por las muertes a las que dio lugar en la historia de Alemania. Aunque no queden los nombres de estas personas, quedan los otros nombres, ¿no? De Erich Honecker, por ejemplo, ¿no? Que era el déspota de la República Democrática Alemana, coludido por la URSS, y que hablaba más con la URSS que con su población. Y la URSS ha tenido lamentables actuaciones, ¿no? En Praga, por ejemplo, intervención militar. Y claro, pensaban que iban a aparecer los tanques rusos a reprimir a quienes estaban demoliendo el muro, porque los mismos guardias iban a acribillar a los que tenían los mazos para derruirlo. No fue así. Entonces, fíjense, puede ser consciente la filosofía política de los autores, como también puede ser algo más espontáneo, pero que responde a algo, ¿no? Las ganas de libertad, las ganas de no estar sometido más a un régimen oprobioso como fue el de Honecker y en general de la República Democrática Alemana. Bueno, entonces, ¿cuál es esta segunda columna? Cualquier discurso. No estamos hablando de los grandes clásicos, de los filósofos, de los que piensan la política como parte de un sistema y que explican la política de acuerdo a su sistema. Si no estamos hablando de los discursos de cualquier tipo, que pueden ser de politólogos. Ustedes dirán, los politólogos son bastante objetivos, son bastante neutrales. Esa es la imagen que algunos venden, ¿no? Y se asimilan a sí mismos como esas personas que no se involucran, pero sí saben lo que pasa, y dicen y explican a la población lo que está sucediendo. Bueno, eso ojalá sea verdad, ¿no? Pero lo cierto también es que esa es otra apariencia. Y a veces sus discursos son bastante torcidos por sus propios sesgos, sus sesgos ideológicos, sus sesgos partidarios, por lo que quieren hacer aparecer o por el efecto que quieren producir. No digo siempre, en general es posible ver una posición, análisis político como eso, aunque académicamente
uno se esfuerce por tener una formación académica neutral, objetiva. ¿Es posible eso? Relativo, ¿no? Es muy relativo lograr eso. De todas maneras, los discursos, no solamente de politólogos, sino también de activistas, fíjense, activistas que hablan del feminismo, por ejemplo, en nuestro medio hay alguna que es muy conocida, ¿no? Tiene pues una fuerte influencia para generar opinión, para establecer acciones de algunos grupos, para cuestionar, para incluso modificar. A veces todo termina en nada, ¿no? Y claro, hay cínicos que están siendo televisados en un programa como el gran abogado corrupto y no pasa nada. Porque claro, también nuestro país es así, ¿no? Está tan acendrada la corrupción que de denunciar otro acto más, bueno, es, como dicen los corruptos, un pelo al tigre. Bien, entonces, aquí en la segunda columna tenemos los discursos, los análisis, las posiciones, también los llamados discursos de tarima, ¿no? ¿Cuáles son? Los enunciados para movilizar a determinados destinatarios, es decir, para insuflarles. A veces pueden ser discursos de odio, fíjense. Pueden ser discursos que motivan cualquier etnocentrismo o cualquier culturalismo y que identifican enemigos y que soliviantan a ciertos grupos para actuar. Otras veces pueden ser discursos más amplios, de convocatoria, de búsqueda de diálogo, en fin, discursos tanto de los políticos como de los analistas, de los que estudian la política como de los que hacen política, de los que generan tendencias, de los activistas, en cualquier tendencia, en cualquier posición, sea defendiendo lo que sea, o sea, la naturaleza, o sea, es un discurso político también la defensa del medio ambiente, fíjense, muy político hoy día. Bueno, entonces hay que diferenciar estos tres sentidos, y cuando se hace un análisis hay que ver, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy estudiando a un gran clásico, Marx, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a estudiar a eso, a estos grandes clásicos de la filosofía política, y van a señalar, estas son las ideas filosófico-políticas de tal pensador, estas otras son de tal otro en su segunda monografía, ¿no es cierto? Y van a exponer esas ideas y las van a criticar y decir, yo estoy de acuerdo, o estoy en desacuerdo, o estoy de acuerdo en esto y en desacuerdo en esto otro, etc. Entonces van a lograr posición crítica al respecto, como también van a identificar la multitud de discursos que hay, que hoy día se difunden mucho por la prensa. La prensa está, las redes sociales como medios de difusión de estos discursos políticos, de activistas, de analistas, de estudiosos, de los que generan opinión en uno u otro sentido. Y finalmente está la política hecha por los protagonistas. Entonces quería hablarles de estos sentidos para que también vean. Ahora bien, cuando hay de elaboraciones clásicas, no significa eso que no hablen de hechos. Los clásicos también hablan de los hechos, y a veces de los más grandes hechos, cómo los analizan y de así construyen un sistema que va más allá de la política, es un sistema filosófico como tal.
Bien, lamentablemente no hemos acabado la diapositiva, nos falta una diapositiva que la vamos a ver la próxima clase. Si alguien quiere realizar algún comentario, alguna pregunta, adelante por favor. Bien, me alegro que se haya elegido a su representante y nos vemos el día miércoles. Buenas tardes. Hasta luego.